Nos aferramos más a las promesas que tienen que ver con el bienestar material, con el bienestar emocional, más que en el hecho de abrazar la promesa de ser gente llena del Espíritu Santo, de entender la guía del Espíritu Santo, de saber oír la voz del Espíritu Santo mientras estamos en medio de este mundo. Pero creo que en todo esto el trabajo de Satanás está presente, distrayendo la mente, el corazón del creyente para que en primera instancia no tenga un encuentro con la palabra de Dios. Jesús dijo a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo que supuestamente buscaban a Dios, que ellos tenían las escrituras pero no querían escudriñarlas y no querían acercarse a ellas, sabiendo que ellas eran las que daban testimonio del Señor. Dijo el Señor un día a través de uno de los profetas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es el conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios está en su palabra. Y ese conocimiento de Dios viene a través del Espíritu que Él nos ha dado para que podamos comprender y entender las cosas que Él nos ha concedido. Algo que nosotros definitivamente, hermano, debemos rogar cada día es que Dios sature nuestras vidas de su Espíritu, nuestras mentes, nuestros corazones. Que seamos gobernados en nuestras emociones, en nuestras pasiones, en nuestras voluntades. Seamos gobernados por el Espíritu de Dios. A veces el Espíritu Santo no está gobernando nuestras emociones y nuestras emociones salen a relucir muy rápido. La ira, el orgullo. Y no hay un control del Espíritu Santo frente a esas emociones. Nuestras emociones están siendo impulsadas no por el Espíritu, sino por la carne. Y cuando le damos ventaja a la carne, es difícil que después podamos asumir lo espiritual. La Biblia dice que lo espiritual se opone a lo carnal y lo carnal a lo espiritual. Y creo que de alguna manera depende de nosotros a quién le damos nosotros prioridad, si a la carne o al espíritu. Si le damos demasiado a nuestra carne y dejamos de un lado el anhelar ser llenos del Espíritu Santo, la carne se va a anteponer. Y cuando viene lo espiritual a tu vida, a tus oídos, a tu voluntad, es difícil, ¿sabe? A muchos. Porque hay una guerra entre lo espiritual y lo carnal que todavía está en nosotros. No sé si usted pueda asumir las palabras que le estoy diciendo, pero medite un poco en Gálatas, capítulo 5. Y quizá, muy honestamente, pueda sacar conclusiones, o que el Espíritu de Dios esté en este momento para hacerle entender y comprender. Pablo hablaba a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, y les decía: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y recuerde que usted y yo aún andamos en esta carne. No militamos en la carne. Se supone que no debemos de militar en la carne. Pero todavía estamos en esta carne. Y Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Y esto de alguna manera quizás se pudiera aplicar a aquel que no tiene a Cristo, que no conoce el Evangelio. Él no hace lo que quiera en cuanto al Espíritu se trata, en cuanto al Evangelio se trata. Él no hace lo que quiera, él hace lo que está reinando en su vida, que es la vida carnal.
Pero el que está en Cristo se supone que ha pasado de una vida donde reinaba su carne y ahora vive según la ley del Espíritu. El creyente así entonces debiere de vivir en el Espíritu, y lo espiritual en él debiere de oponerse a la vida carnal o a su debilidad carnal que aún está presente. Usted y yo aún somos vulnerables, débiles, pero la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Porque la fortaleza que ahora tenemos nosotros en medio de nuestra debilidad proviene de Dios, que nos fortalece en medio de nuestra debilidad. Amén, amén. Yo quiero hablar esta mañana acerca de un tema que he titulado Acciones del Espíritu Santo cuando estamos frente a las Escrituras. Acciones del Espíritu Santo cuando estamos frente a las Escrituras. Vuelvo y digo, una de las cosas que quizás le puedan costar mucho a las personas es estar frente a las Escrituras. Y creo que es el lugar donde Satanás no quiere al ser humano, frente a las Escrituras. Mucha gente no quiere estar frente a las Escrituras y por eso cualquiera predica cualquier cosa y la gente dice amén. Y parece que las Escrituras para esas personas fuera ese predicador que está ahí al frente hablándolo, y entonces se convierte en las Escrituras habladas para las personas a las cuales dicen amén. Como cuando escuchas la Biblia en audio, la escuchas en audio. A veces el predicador que está frente a ellos se convierte en la Biblia hablada para ellos. Pero es una Biblia, esa persona que precisamente no habla la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, sino que ellos se convierten en Biblias. Usted ha escuchado gente que a veces habla de esta manera: esta es una Biblia, no sabe. Y a veces muchos se convierten en eso, pero no precisamente lo que es referente a lo que es la palabra del Señor. Es por eso que usted me está escuchando esta mañana. Y para usted no debe ser suficiente, porque usted debe tener contacto con las Escrituras. Los cristianos de Berea escucharon a Pablo hablar las Escrituras, pero ellos fueron a las Escrituras y corroboraron. Y allí está obrando el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Toda persona que ha llegado a la fe verdadera, toda persona que dice que tiene fe en Dios y su fe es la verdadera fe o la correcta fe delante de Dios, Dios mismo le ha constituido a esa persona en un templo, una habitación de su presencia. Y la manera como esto sucede es con la realidad de que Dios envió su Espíritu a habitar en la vida de esa persona que ha creído, que ha llegado a la fe. Y esto que le estoy diciendo, hermano, parte precisamente como un testimonio de las Escrituras, de lo que tanto insistió el Señor a muchos en aquel tiempo, de que fueran las Escrituras. Parte como una promesa que Dios anunció desde tiempos antiguos. Algo que usted y yo como creyentes debemos de tener como muy seguro, hermano, es que el testimonio de la Biblia, de las Escrituras, es fiel, es confiable.
Pablo hablaba de las escrituras, del mensaje del evangelio, de la palabra de Dios, y decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. Y hablaba de la obra de Cristo, en lo que prácticamente se centra el testimonio de las escrituras, el plan de Dios en Cristo. El testimonio de las escrituras es fiel, de tal manera que podemos tener seguridad, usted y yo, acerca de lo que ellas dicen, porque ellas son palabras de Dios. Y esas palabras, por cuanto son de Dios, son palabras rectas, son palabras justas y son palabras llenas de verdad. Amén. Así que preste atención, por favor, esta mañana, porque no le hablaré de mis palabras, sino de las palabras de Él. Y sus palabras son rectas, y sus palabras son justas y son llenas de verdad. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, Dios hablando a través de el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, habló al pueblo, a su pueblo. Y era Dios, hermano, hablando a través de la boca del profeta Ezequiel. En el versículo 27, a manera de una promesa que el Señor estaba hablando a los hombres, dijo Ezequiel 36, 27, dijo: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si usted mira el contexto de este texto, unos versículos más atrás, unos 2 versículos más atrás, y se ubica en el versículo 25, usted notará palabras como esparciré, limpiaré, os daré, haré, pondré. Y usted se dará cuenta que todo, hermano, parte de Dios, es obra de Dios. Él dice: esparciré. Y está en primera persona: yo esparciré, yo limpiaré, yo pondré, yo quitaré, yo haré. Todos muestran solamente la acción de Dios. Todo viene de Dios, todo proviene de Dios. Es la acción de Dios. Y quedó, hermano, manifiesto aquí a través de las escrituras para usted y para mí, a través de la historia hasta nuestros tiempos. Y no sé cuánto tiempo más esto estará presente, hermano, hasta que Dios decida culminar su plan. Pero mientras esto ocurre, nosotros hemos sido capacitados por Dios, hermano, para que nosotros andemos en sus palabras, en sus preceptos, busquemos su palabra. Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso habla de la promesa de que Dios nos daría, pondría su espíritu en nuestros corazones. Y desde tiempos más antiguos, a Pablo, porque estamos hablando de Ezequiel,
el Señor habló de estas cosas. Inclusive podríamos remontarnos mucho más atrás en el tiempo a través de las Escrituras. Pero ubicándonos nosotros ahora en el nuevo tiempo en que estamos y ubicándonos al pasado cercano después de la muerte y resurrección de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, Pablo, un hombre de Dios igual que Ezequiel, escribió lo siguiente en el capítulo 6, versículo 19: a hombres como usted y como yo, que habían llegado a la fe de Dios en Jesucristo. Y él les dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual Espíritu Santo está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Mire usted, hermano, cómo aquí, después de hablar a través de los profetas, el Señor a los hombres, tiempo después, mucho tiempo después, el Señor sigue confirmando las palabras de su promesa y de su plan en cuanto al hecho de convertir a los creyentes en una habitación de su presencia, del Espíritu Santo, del que habló él a través de Ezequiel, de lo que haría. Una realidad que hasta el sol de hoy, hermano, sigue presente. Jesús mismo habló de esta promesa y de los planes de Dios. En el capítulo 3 de esa misma carta, versículo 16, les dijo también el apóstol Pablo: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Hay una exhortación, hermano, y creo que esa exhortación sigue presente y debe ser algo en lo cual usted y yo debemos de meditar muy seriamente, porque esa exhortación sigue exhortando la vida de creyentes. ¿Acaso a ustedes se les olvida qué es lo que son ustedes? ¿Para qué fueron escogidos? Aparte de haber sido escogidos por la gracia de Dios para salvación, para vida eterna, ¿se les olvida a ustedes para qué fueron escogidos como tal mientras viven en este mundo? ¿Acaso se les olvida que Dios ha puesto su Espíritu en ustedes y que no se pertenecen a ustedes mismos? ¿Acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Es la exhortación, hermano, que yo vengo a recordarle a usted, porque no es algo que yo estoy haciendo hoy de mi propia voluntad y deseo, sino porque está en las Escrituras. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, hablando acerca de esto mismo, Pablo en esa segunda carta a los Corintios les dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Es una pregunta que Pablo le hizo a los Corintios, pero es una palabra directa para usted y para mí hoy. No nos engañemos
pensando que la carta a los Corintios fue escrita en el primer siglo, durante el primer siglo, y por cuanto estamos ahora en el siglo XXI, esto ya no tiene validez porque ya pasó mucho tiempo. Hermano, las palabras de Dios no van a pasar. Y cuando nosotros estemos allá, después de la muerte y estemos delante de Dios, Dios va a hablar a nuestro corazón y nos va a exhortar precisamente en base a sus palabras, a lo que Él nos ha concedido en gracia. De modo que las palabras de Dios no pasan. Esas palabras son tanto o fueron tanto para esa iglesia en aquel tiempo como para la iglesia hoy. Porque el Cristo que predicó la iglesia del tiempo atrás es el mismo hoy. Amén. Y vosotros sois, continúa diciendo el versículo 16, y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Él dijo, ¿qué dijo Él? Dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios. Fíjese lo que le estaba diciendo ahora rato. Pablo está hablando, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, siendo llevado por Dios para escribir la seriedad de las palabras de Dios. Y dice la Escritura, y ustedes son el templo del Dios viviente. Y Pablo está hablando. Mire lo que dice Pablo, como dijo Dios mismo, y le está recordando a los hombres, a los corintios, a usted y a mí hoy, que Dios dijo un día. ¿Qué dijo Dios? Dijo, habitaré. Pero dijo también, y andaré entre ellos. Habitaré y andaré. Quizás si medito un poco, yo pudiera pensar, habitaré es dentro y andaré entre ellos es alrededor de nosotros. Que Dios lo llena todo, hermano. Amén. No solo dentro, sino fuera, en nuestro entorno. Su luz, su presencia. Dice la Biblia, Él es como un escudo alrededor de mí. Él me tiene escondido en Él. Así que si estoy dentro de Él y escondido en Él, a mí me rodea su presencia. Amén. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8, Pablo también hablando a la iglesia, pero en esta ocasión aquella que estaba en Tesalónica. Capítulo 4, versículo 8. Les dijo a los creyentes de Tesalónica, que es la iglesia, y usted y yo somos la iglesia, así que esta palabra concierne a usted y a mí, no se le olvide. Dice en el versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo habla dentro de un contexto de una vida que agrada a Dios. Y Pedro, viene hablando acerca de la voluntad de Dios, que es la santificación. Y por eso dice, apártense de fornicación, apártense de las pasiones desordenadas, apártense del mal, porque Dios no nos ha llamado a eso, sino a vivir apartados de la maldad en todos los sentidos. De modo, dice Pablo, que si alguno desecha esto que les estoy diciendo,
no me está desechando a mí, en otras palabras diría Pablo, cuando se refiere a hombre. Ustedes no me desechan a mí, sino que ustedes están desechando a Dios. Dios que también les dio a ustedes el Espíritu Santo. Pablo conocía las Escrituras y había leído Ezequiel. Cuando Dios dijo a través de Ezequiel, yo haré, yo pondré mi espíritu. Amén, amén. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Escuche, iglesia, usted y yo no hemos recibido de esclavitud, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en la esclavitud del pecado. Otra vez en el temor. Porque algo que hizo el hombre cuando pecó y Dios vino a confrontarle allá en el principio, es que ellos sintieron temor y se escondieron de la presencia de Dios. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo, ya no para que andemos más en la esclavitud, hermano, de la carne, del pecado, sino para tener la libertad en Dios, la confianza en Dios y no andar más en el temor, el miedo, condenación, el temor de la muerte. El temor en medio de un mundo lleno de maldad, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, un espíritu por medio del cual nosotros reconocemos la paternidad de Dios. Y no es simplemente el hecho de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como rezábamos continuamente, sin que hubiera un verdadero sentido en llamar a Dios Padre. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hay convicción de la paternidad de Dios en nosotros. Yo no sé usted, pero yo recé las pocas veces que fui a confesar mis pecados en la religión tradicional. Yo recé Padres Nuestros de tal manera y tan rápido con tal de acabar que hasta la lengua se me enredaba en medio de las oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no había ningún sentido en las palabras, en la palabra Padre, 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 porque Él no era mi Padre. Jesús dijo un día a aquellos que no asumían las palabras del Padre Celestial, les dijo, ustedes son de vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Y ese era realmente mi padre cuando estaba en este mundo sin Dios. Estas palabras pueden sonar muy crudas para muchas personas que las oyen, pero es la verdad, es la realidad. Si un hombre no es de Dios, es del diablo, así de sencillo. Amén o no amén. Así de sencillo, hermano. No hay lugares intermedios. O usted de Dios o usted del diablo. Eso lo dijo Jesús. Vosotros sois del diablo, porque la voluntad del diablo hacéis.
Amén, amén. Acciones del Espíritu Santo cuando estamos frente a las Escrituras. Número 1. El Espíritu Santo nos ilumina. Cuando estamos frente a las Escrituras, el Espíritu Santo nos ilumina. Hermano, es imprescindible el hecho de que usted pretenda vivir la vida en el Espíritu, conocer al Espíritu, entender al Espíritu, saber la obra del Espíritu, si usted no tiene contacto con las Escrituras. Y por eso le estoy hablando de las acciones del Espíritu Santo cuando estamos frente a las Escrituras. Usted me dirá, sí, pero es que el Espíritu de Dios me ha guiado a hacer esto, a hacer aquello, a hacer allá, a hacer acá. Sí, estamos de acuerdo. A Jesús lo guió el Espíritu Santo en muchas cosas. Por ejemplo, hacer barro y ponerlo en los ojos de un ciego que luego vio. Y fue guiado por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Pedro, ve y al estanque y el primer pez que saques, ábrele la boca y ahí encontrarás una moneda y vaya, pague los impuestos. Pero Jesús obviaba las Escrituras. No, hermano. Jesús conocía las Escrituras. Ay, pero él era Dios, sí, pero él fue hombre. Y como hombre se levantó conociendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, como cualquier judío. Porque entonces no estaría dando el ejemplo al pueblo al cual mandó él antes de que se manifestara como hombre, diciéndoles que guardaran la ley, que fueran a la ley, que leyeran la ley delante de todo el pueblo y la escucharan como lo hizo el sacerdote. Cuando leyó las Escrituras delante de todo el pueblo. En el tiempo de Nehemías, ¿recuerda? Que leyó las Escrituras y el pueblo la escuchaba y lloraban al escucharla. Porque oían de las promesas de Dios, de la misericordia de Dios, de la gloria de Dios que se había manifestado en sus vidas, de la exhortación de Dios a vivir una vida obediente a Él. Y lloraban, dice la Escritura. De modo, hermano, que es irrelevante el hecho de que usted y yo en estos tiempos, porque esto es para tomarlo ahora, aquí y ahora, usted y yo tengamos, hermano, la debida, el debido encuentro con las Escrituras. Porque el Espíritu de Dios no te va a guiar, hermano, de manera diferente a la gloria de Dios. Amén. Hablar de iluminación es hablar de lo que sucede cuando la revelación viene al entendimiento de la persona y además de venir al entendimiento de la persona es algo que comienza a ser aplicado en la persona. De modo que hablamos de la iluminación o sucede la iluminación cuando la revelación viene al entendimiento de la persona y esa persona comienza a aplicar ese conocimiento, eso que ha entendido ya y que ha recibido ya. Nadie puede decir que es iluminado cuando ni siquiera aplica lo que dice que le ha sido iluminado.
La iluminación sucede cuando la revelación trata con el entendimiento y la aplicación del conocimiento que ya se ha recibido. Surgiría una pregunta, y esa pregunta sería: ¿cómo ilumina Dios las mentes entonces? ¿Cómo ilumina Dios las mentes? Y entonces hablaríamos nosotros, hermano, que algo importante o la base de que de ahí en adelante la iluminación continúe en la vida de una persona, de un hombre, de una mujer. Hablaríamos nosotros del nivel más básico, principal, es la iluminación en el conocimiento del pecado. El nivel más básico de iluminación es el conocimiento del pecado. Sin ese conocimiento, todo lo demás resultará inútil. Si no hay un conocimiento del pecado, un recibir ese pecado, entender y luego aplicar ese conocimiento que tengo con respecto al pecado, que estoy en pecado, es inútil lo demás. Porque alguien que no viene a ser iluminado con respecto a su condición de pecado para tomar el camino correcto, para cambiar su mente, hablarle de las escrituras es inútil. Porque hay tinieblas en su corazón. Por eso si muchas personas dentro de las congregaciones, hermanos, las hallamos en una vida distinta, diferente a la que Dios muestra a través de su palabra, es porque a esa persona no ha llegado la iluminación de Dios. El Espíritu Santo no ha llegado para iluminarle y darle a conocer y a entender su situación de pecado. Por eso dice la Biblia, el Espíritu Santo convence de pecado. Cuando no hay un conocimiento de pecado, un convencimiento de pecado, todo lo demás es inútil en la vida de ese hombre o de esa mujer. Y por eso no encontramos fruto digno de arrepentimiento en muchos hombres y mujeres. Mucho menos esa persona querrá tener contacto con la Biblia, con la palabra de Dios. No lo quiere tener. Porque si algo hace el Espíritu Santo es que nos lleva a la palabra. Quizá me esté adelantando un poco, no lo sé. Pero el evangelista San Juan, en el capítulo 16, pronunciando las palabras de Jesús, capítulo 16, versículo 14, Jesús decía, y Juan escribió esto, recordando el testimonio de las palabras de Jesús. Capítulo 16 de San Juan, versículo 14, dijo: Él me glorificará. Jesús está hablando, dijo Él, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará, dice Jesús, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y cómo nos lo hará saber? A través del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará toda la verdad, dice el versículo 13. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto quizá esté dentro del contexto inmediato de los apóstoles, porque
Jesús le está hablando directamente ahí, en ese mismo instante, a los apóstoles, de las cosas que habrán de venir. Pero esto, hermanos, se extiende a nosotros hoy en día. Porque yo creo que si hay algo en lo que la iglesia debe estar despierto, es en entender los días y los tiempos y las cosas que están viniendo y han de venir y que ya han venido. Y eso es lo que nos lleva a la exhortación de Pablo: despierta. Tú que duermes. Porque las cosas están viniendo, pero tú duermes, iglesia. Tú duermes en la vida espiritual. Tú duermes en cuanto a la guía del Espíritu. Te tiene la carne adormitado. Duermes. Duermes en cuanto a la vida de Dios. La carne te tiene dormido. Y literalmente duermes cuando tienes la Biblia de frente. No sé si a usted le llegó a pasar en alguna ocasión que usted tiene la Biblia de frente y le coge un sueño. Pero va a ver la película de Netflix y se ve 1, 2, 3, 4 y se ve 3, 4 películas seguidas. Y se le quita el sueño. Es lo más curioso. ¿Sabe? Yo experimenté eso. Y le puse atención a eso. Iba a mi cuarto a orar, a leer la Biblia, y me agarraba un sueño impresionante y comenzaba a leer San Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Y no salía de esa frase, hermano. Y qué sueño tan tenaz. Solamente me pasó a mí, ¿a usted le pasó alguna vez? Yo experimenté eso y le puse atención, ¿sabe? Y salí del cuarto y me fui a prender el televisor a ver la película. Hermano, salía de ese cuarto y me sentaba y el sueño se me iba. Estoy hablando de cuando comencé, los comienzos del Evangelio. Y después también ocurrió, no crea. Pero hay cristianos flojos. Se quedan con la película y cierran la Biblia. Y el Espíritu Santo, mientras está sentado en la película, dice: ¿qué hubo? Vaya, ore, mi hijo. No puede leer, vaya, póstrese de rodillas y ore. Como quien dice: Señor, ayúdame. Quiero leer tu palabra. Quiero ser iluminado. Quiero alimentarme. Porque si no es la luz, no es la iluminación de Dios la que viene, la luz que alumbra a todos los hombres, Cristo, alumbra tu mente, estarás lleno de tinieblas. Las tinieblas están viniendo sobre tu mente. Porque es lo que persigue Satanás con el creyente, que esté en tinieblas en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la luz de Dios. Cristo es la palabra y Él dijo: yo soy la luz. Yo soy el verbo. Y les he dado mi Espíritu Santo. Y Él les ayudará, Él les hará saber, Él les iluminará. El diablo anda buscando a quien devorar como un león rugiente y está devorando a muchos. El Salmo 18, 28, vaya al Antiguo Testamento, ubíquese en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 28. Y hay muchas más escrituras, pero yo quiero llevarle a algunos versículos, pocos la verdad, pero qué bueno que usted mismo se pueda inquietar como los cristianos de Berea, a ir más allá. Porque precisamente cuando usted va a las escrituras, ahí está el Espíritu Santo, se lo aseguro. Y está dispuesto a iluminar y hacerte entender.
El Salmo 18, versículo 28, dice la escritura: tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Y la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y quién ilumina esas palabras, hermano? ¿Quién trae la luz y la iluminación de eso? Es la obra y el trabajo del Espíritu Santo, que dijo él allá en el tiempo de los profetas: voy a darles mi espíritu, voy a traer mi espíritu en ellos para que entiendan, para que comprendan, para que sean iluminados. Por eso quizá de esa manera dice el apóstol Pablo: no apaguéis el espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis, no contristéis, no dejéis de un lado la guía de mi espíritu que te conviene para dejarte guiar por la carne o por la voz del mismo diablo. Ayer hablábamos con el hermano Diego y recordábamos esos muñecos que pues, se colocaron en la televisión, que había un ángel aquí y un diablito a este lado. Y eso, hermano, eso es realidad. Porque por un lado el diablo te puede estar hablando esto para alimentar tu carne, y por este lado el Espíritu Santo te está diciendo: no, escapa de aquí. El diablo te está diciendo aquí: pero mira cómo te ofende, defiéndete, dísela 2 veces. Y el Espíritu Santo te dice: cállate, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Y el diablo está echándote candela, ¿no? Habla, dile, no te quedes callado. No, ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Dile, no, pero ¿y él qué? ¿No acuerda que él también? Él también lo ha hecho. Y el Espíritu Santo está diciendo: cierra la boca, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Pero ¿cuántas veces no le hacemos caso al diablillo que está al lado y dejamos al Espíritu Santo de un lado y abrimos la boca, hermano, y en las muchas palabras llega el pecado? Porque nos puede más el orgullo, el defendernos a nosotros mismos, el no reconocer nuestros propios errores, el pecado. Ojalá todos atendiéramos a lo que dijo el Señor, que no miráramos la paja del ojo del hermano, y ese hermano es cualquiera. Ese hermano es tu papá, es tu mamá, es tu hermano de sangre, es tu primo, tu tío, tu vecino, tu jefe, cualquier persona. Compréndame, dice tu hermano. Yo sé que Dios está hablando de tu hermano en la fe, pero piensa de esta manera: tu prójimo, cualquier persona. No mires la viga, la paja que hay en el ojo de esa persona. Mira primero la viga que hay en el tuyo. Y eso debe ser recíproco. Eso es algo que me habla a mí, y por colocar un ejemplo a Luis, y se lo habla a Luis. Como me lo habla a mí, se lo habla a Luis, para que tanto él se quede callado y yo me quede callado. Él baje sus humos y yo baje los míos. Y más bien me mire a mí mismo y él se mire a sí mismo. Y entonces no tendremos motivo de pecar, y más bien de quedarnos callados, la boca cerrada, y meditar en mis caminos para poder marchar bien juntos, soportándonos, ayudándonos, reconociendo nuestras debilidades y creciendo en torno a aquel que nos ha dado mandamiento y el mejor ejemplo. Pero ¿por qué suceden entre muchas cosas eso? Porque, hermano, si realmente la iluminación no ha venido a hacernos entender o a hacernos ver
hacernos claros en el conocimiento del pecado, del errar, muchas veces resulta inútil en que nosotros podamos mostrar un fruto bueno delante de Dios y de los hombres. Porque quizá el Espíritu Santo no está allí, primero, o segundo, le hemos dado tanto lugar a la carne que el Espíritu Santo está, como dice la Escritura, apagado o contristado. O sea, Él está allí, pero como yo no lo he dejado obrar, he interpuesto mi carne. Tal cosa parece ser la que sucedía con los corintios o con los gálatas mismos: haber recibido el Espíritu por el oír con fe o por la obediencia a la ley. Habéis comenzado por el Espíritu y ahora estáis en la carne. El Salmo 18:28 le dije, ¿verdad? Permítame leerla aquí en algunas versiones. Salmo 18:28. Téngame un poco de paciencia. Salmo 18:28. Dice la Escritura en la palabra versión española, dice: tú enciendes mi lámpara, Señor, iluminas, oh Dios, mi oscuridad. Y esa es la obra del Espíritu Santo, hermano, cuando nosotros venimos frente a las Escrituras. Qué importante es tener contacto frente a las Escrituras. Y es más, si a algo nos guía el Espíritu Santo es a las Escrituras. Algo pasa en el creyente que no quiere tener contacto con las Escrituras. Algo pasa. Y si bien pudiera llamarle quizá creyente, a lo mejor ni lo es. Porque creo que un creyente quiere tener contacto con las Escrituras. No sé a usted, pero a mí me pasó, hermano, aún con la lucha que tenía de quedarme en un versículo y quedarme durmiendo. Yo quería tener contacto con las Escrituras. Y me encerraba en mi cuarto a leer. Y a estudiar. Y sé que muchas cosas que leí y decía, pero esto ¿por qué dicen que es así si aquí dice otra cosa? Y yo estuve mucho tiempo así escuchando a predicadores hablando de algo que la Biblia no lo decía. Pero estuve ahí porque dentro de mi madurez, quizá, digo yo, decía, hombre, pues él es pastor y lleva ya como 30 años, ha de saber. Y en ese error yo creo que caímos muchos, hasta que Dios, el Espíritu Santo, nos abrió los ojos, el entendimiento, no sé, nos impulsó, hermano, verdaderamente a hacer lo que hicieron esos cristianos de Berea. Y ahí vemos nosotros la gracia de Dios y la misericordia de Dios guiándonos, guardándonos. Quizá algo parecido a lo que le ocurrió a un apóstol, no recuerdo el nombre, siempre se me olvida el nombre, que predicaba el evangelio y era muy elocuente, pero Aquila y un matrimonio lo llamaron y le mostraron más exactamente el camino. Siempre se me olvida el nombre de este predicador, pero recuerdo que dice en Hechos de los Apóstoles que lo llamaron y le dijeron, mira, y él no se enojó. Fue maduro. A lo mejor fue a las Escrituras. Yo creo que fue a las Escrituras a mirar. Y como ya Dios estaba en el asunto, hermano, el Espíritu Santo estaba en el asunto, con él como hijo y con esa pareja que había escogido para esa ocasión, él fue a las Escrituras y el Espíritu Santo le iluminó y entendió. Y eso es lo que Dios puede hacer en ese tiempo con muchos de nosotros. En la Nueva Traducción Viviente dice: enciendes una lámpara para mí, el Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad.
La Nueva Biblia Viva dice: has encendido mi lámpara, has convertido mis tinieblas en luz. Y esa es la obra de Dios a través del Espíritu Santo, que es Dios. ¿Que el Espíritu Santo no es Dios? El Salmo 119, 130, Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Salmo 119, 130. Déjeme buscar ahora aquí en otra versión de la Biblia, Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. En la versión Biblia Libre, ese Salmo 119, 130, versión Biblia Libre, dice: al estudiar tu palabra, proporciona tanta luz que aún los iletrados pueden entenderla. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor esta mañana? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Me gusta esto, hermano. En la versión 1995 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a la gente más sencilla. Y ahora mire cómo lo dice esta versión, quizá para hacerlo un poco más claro. Dice: estudiar tu palabra proporciona tanta luz que aún los iletrados, la gente no muy estudiada, la puede entender. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el maravilloso Espíritu Santo. Ahí está su preciosa presencia. Ahí está obrando la realidad de la promesa de Dios. Les daré mi espíritu y les enseñaré y haré que anden en mis estatutos. Dentro de esa promesa pudiéramos hablar: les voy a iluminar el entendimiento, voy a quitar las tinieblas para que comprendan y entiendan. Hay una parte en las Escrituras dice que el camino de santidad que Dios ha puesto, dice, el más torpe no se va a salir de allí, ni aún el más torpe. Y si de eso se trata, hermano, yo soy uno de esos torpes. Yo soy el primero. No sé usted, si usted se crea más elocuente que yo, pero yo soy el primero más torpe aquí, yo. Así me considero. Y no quiero considerarme más. El más torpe. Hermano, cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, le da luz y le da entendimiento. Y usted y yo somos esas personas que por la gracia de Dios hemos sido abrazados, llamados de las tinieblas a su luz admirable. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, cualquiera que sea esta, le da luz y le da entendimiento. Porque Dios, al que cree, su promesa es: le daré mi espíritu. Él lo habló ahí en San Juan 7, 37, 39. En el último gran día de la fiesta se puso en pie Jesús y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dijo, Jesús dijo eso hablando del espíritu que estaría en la vida de todo aquel que creyera en él. Y cuando el Espíritu Santo viene en aquel que cree en él, en Jesús, en su salvación, en su sacrificio,
en lo que hizo en la cruz por usted y por mí, una promesa, y Dios lo que promete lo cumple, Dios no miente, es que Él daría el Espíritu Santo a aquel que Dios sabe que ha creído, que ha sido convencido de pecado, y no será inútil, no, porque ha creído y Dios ha conocido el corazón de este. Él le dará el Espíritu Santo y esta persona será iluminada. Al exponerse a las palabras de Dios será alumbrado y entenderá el camino por donde debe andar. Póngase en pie en esta mañana, hermano.